Gente, bueno, en vistas de que en la clase de ayer nos ocupó mucho tiempo diabetes y las manifestaciones clínicas del aparato urinario, los síndromes nefrológicos, decidí grabar esta clase vinculada a la unidad problema número 7. De nuevo, me interesa mucho colocar los objetivos de la unidad problema que pretende el área que se logren, porque ahí eso es también es una guía sobre lo que se debe priorizar en cuanto a los contenidos. Habla obviamente de la cuestión de la transmisión genética para determinadas prevención, para prevenir determinadas enfermedades, algunas enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, etcétera. Analizar antecedentes personales en el paciente, sobre todo haciendo prevención secundaria. Conocer obviamente todo lo que se vincula al riesgo cardiovascular o cardiocerebrovascular, el tabaco, la diabetes, la hipertensión arterial y las dislipidemias. Y también un concepto del síndrome metabólico, del cual vamos a desarrollar. Bueno, la situación problema ustedes ya la conocen. Yo marco siempre lo que me parece relevante. Es varón, 50 años, trabaja en un estudio de diseño gráfico. Eso plantea básicamente una cuestión de sedentarismo. No necesariamente, porque Jorge quizás sale de trabajar y se va a caminar, o se va a trotar, o se va al gimnasio, pero bueno, hay intensa presión laboral. Fíjense que ya fueron cautelosos en no poner la palabra estrés, como si existiera realmente el estrés psíquico. Hay un estrés médico, el estrés que sufre una persona cuando es altamente injuriada y corre riesgo de su vida, en un paciente politraumatizado, chocado, etcétera, o con mucho dolor, donde se liberan las llamadas hormonas del estrés, cortisol, etcétera. Tabaquista de jerarquía, un factor de riesgo, ingiere comidas rápidas, es decir, generalmente con una gran proporción de hidratos de carbono y lípidos, que esa combinación es justamente nociva, porque en tanto, a ver, yo me como una porción de pizza, la masa de la pizza libera insulina, o sea, los hidratos de carbono van al GLUT2 de la célula beta libera insulina, y el lípido que ingerí con la pizza, lo que hace la insulina es, como hormona anabólica que es, aumentar la síntesis lipídica y ubicarla en el depósito, porque ya hay energía para utilizar. Por eso las combinaciones hidratos de carbono con grasas son las más venenosas, por así decirlo, en cuanto a nutrición. Especialmente todas esas masitas comerciales que comen los chicos. Y en los últimos meses sale de su trabajo y empieza a notar dolor al caminar en los miembros inferiores, que obviamente cuando se detiene eso, esto ustedes ya saben que se denomina claudicación intermitente y que se deba probablemente a un proceso isquémico crónico, porque si tuviera un proceso isquémico agudo estaría siendo una gangrena ya. Probablemente podemos pensar allí en la lluvia de ideas, que exista algún sustrato anatómico que está generando una disminución de la luz en esas arterias de miembros inferiores, generándole un proceso isquémico crónico que, cuando aumenta la demanda, en el caso de la caminata, ahí obviamente hay un desequilibrio entre lo que ofrece la circulación y lo que demanda el músculo estriado esquelético, y ahí se produce el dolor. También está el antecedente familiar, que es la enfermedad coronaria como causa de muerte en edades tempranas, en la madre, en la abuela. Ahí está justamente ese contenido vinculado para hablar de la cuestión heredofamiliar, porque siempre obviamente uno cree, esto yo creo que se ha colocado con el objetivo de descolocar, está bien utilizado el término, la cuestión de que todo enfermo cardiocerebrovascular es un enfermo mayor de 40 o 50 años,
sos un cardiópata, un diabético, y a veces encontramos, incluso en niños con dislipidemias, niños obesos, niños hipertensos, mucho más ahora en pospandemia. Consulta con su pareja, Juan, y obviamente va a la consulta médica. Probablemente aquí el motivo de consulta, o sea, de todo lo que refiere, seguramente lo que más le preocupa es el dolor en miembros inferiores. No hay que poner claudicación intermitente porque eso ya vendría a ser, podría ser un diagnóstico ya eso. Aunque también, no es un diagnóstico, es un síntoma. Pueden poner, discúlpenme. En todo caso, el diagnóstico vendría a ser arteriopatía periférica. Bueno, o bien control de salud, si el paciente no, digamos, no tiene dentro de su, digamos, no considera que esto realmente sea una problemática importante en su vida. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Para empezar, quiero ser bien gráfico y bien visual con esta cuestión de el daño de las arterias. Nuestro sistema cardiovascular, o sea, nuestro corazón y nuestras arterias son fundamentales para nuestra vida, nos aseguran, bueno, el corazón es un órgano de los llamados nobles, y también los vasos sanguíneos lo son, porque son los que nos proveen justamente de la sangre y todo lo que en ella hay, ¿verdad? Entonces ahí yo les pongo un trío de macroscopías, digamos, de arterias, puntualmente arterias abdominales, o parte de alguna partecita de alguna parte torácica y sobre todo la región abdominal. Torácica porque acá se pueden ver algunas salidas de origen de las colaterales intercostales y después ya empieza, ahí está la mesentérica superior, la bifurcación ilíaca, bien. Y lo que les quería mostrar, cómo es que una ateromatosis va increyendo. Fíjense que acá hay pequeñas plaquitas chiquititas, milimétricas, hasta llegar en este caso a tener numerosas, una florida aterosclerosis, y en el último caso no solamente que sigue habiendo placas que están muy sobrelevadas y ahí no solamente hay ateromatosis sino aterosclerosis, que incluye el concepto, o sea, el término incluye un proceso de reparación, es decir, de generación de tejido de granulación y de fibrosis, que constituye finalmente la placa aterosclerótica. No solamente que hay placas, sino que hay complicaciones ya de placa, ahí hay mucha, digamos, interrupción de hay mucha, digamos, es muy anfractuosa esa superficie interna. No solamente eso, sino que hay, si ustedes prestan atención, se pueden observar algunas masas amarronadas que son realmente trombos, es decir, masas de sangre coagulada adheridas a la pared del vaso, en este caso de la arteria, y que obviamente se forman cuando la placa se complica. Recuerden que la placa, el ateroma es un proceso intimal subendotelial, es decir, en ningún momento en una placa ateroma no complicada hay interrupción del endotelio, porque si hubiera interrupción del endotelio o lesión endotelial, tríada de Virchow, exposición del colágeno, cargas negativas de un Willebrand, y se genera la hemostasia primaria y luego la hemostasia secundaria. Entonces, ojo, como me gusta decir a mí, la ateromatosis es un proceso intimal, pero subendotelial o sin denudación endotelial obligada, como dice el Robbins muy elegantemente. Claramente yo esto lo repito hasta el hartazgo, los 4 factores de riesgo mayor para ateromatosis,
la hipertensión arterial, sobre todo la sistémica, que es la más frecuente. La diabetes, que en el caso de la diabetes mellitus se conoce con el nombre de macroangiopatía diabética, la complicación. No quiere decir que en la hipertensión también haya una microangiopatía. De hecho, en todas estas dos enfermedades hay microangiopatía, por así decirlo, que compartida, que es la arteriolosclerosis hialina. La hipertensión arterial agrega otra forma de arteriolosclerosis que ahora después la vamos a ver. La dislipidemia, estas placas están fundamentalmente constituidas por colesterol, por lo tanto que haya, se llama dislipidemia porque puede deberse a una disminución del HDL, a un exceso del LDL, a un exceso de triacilglicéridos, etc. Entonces no necesariamente una hiperlipidemia así. A veces a veces el colesterol total está bien, el LDL está bien, lo que falta es HDL. Entonces al haber poco HDL no hay una buena remoción del colesterol desde la periferia que lleve al hígado. La molécula, la lipoproteína HDL lleva el colesterol de la periferia al hígado. Y claramente el tabaco, que ejerce sus efectos proinflamatorios sobre los endotelios, y en realidad el tabaco es considerado un factor de riesgo mayor fundamentalmente porque potencia los efectos aterogénicos de las otras tres. Es decir, no es lo mismo un hipertenso que no fume que un hipertenso que fume. El riesgo aterogénico aumenta no linealmente, sino exponencialmente. Es decir, por lo tanto el tabaco se lo ha incluido como un factor de riesgo mayor. Todas las otras causas que a ustedes se les ocurre que pueden mencionar no son factores, o sea, son causas, como yo digo siempre, como dice la epidemiología, no yo, causas necesarias pero no suficientes para hacer ateromatosis. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hay dolor torácico, que es uno de los elementos con un contenido desagregado sugerido por la cátedra de semiología, la única causa de dolor precordial, torácico, no es obviamente el dolor isquémico cardíaco. Hay muchas otras causas que quiero marcar. Obviamente sí, marcamos la enfermedad arterial coronaria o la coronariopatía, pero también enfermedad de la válvula aórtica, hipertensión pulmonar, prolapso de la válvula mitral, pericarditis, estenosis subaortic, estenosis subaortic, una estenosis subaórtica hipertrófica idiopática. Bien. Y causas pulmonares, el émbolo pulmonar. El émbolo pulmonar causa la neumonía. Recuerden que básicamente la neumonía produce dolor torácico al tocar la pleura, es decir, en el contexto de una pleuritis. Ahí hay terminales nerviosas para el dolor y generan la típica puntada de costado, pero bueno, también puede, ¿por qué no?, afectar al precordio de acuerdo a donde se localice la masa, no la masa, el foco de consolidación exudativa, de condensación exudativa, cercano a que es el sector de la pleura. Las pleuritis, claramente, y el neumotórax. El neumotórax puede causar dolor. No se olviden nunca de estas cuestiones, que muchas veces son cada vez más frecuentes de ver en guardias en polivalentes, que si bien son de tratamiento luego en el consultorio del psiquiatra, la crisis de ansiedad, entre una constelación de síntomas y signos, cursa con dolor precordial. Obviamente hay que descartar siempre la enfermedad coronaria o la angina de pecho o el infarto agudo de miocardio. Una vez descartado eso, generalmente se autolimita, cede con una benzodiazepina sublingual de acción rápida. También la depresión, el síndrome, las problemáticas de los afectos, no solamente se trata de síntomas fundamentales como la hipobulia, la clinofilia, la tristeza vital, la anedonia, sino que también que a veces a algunos pacientes, fíjense que simbólico, les duele el corazón.
justamente aparece esta cuestión del dolor precordial como una somatización, ¿no? de lo afectivo, de lo psíquico sobre el cuerpo. Bueno, la disección de la aorta es una patología de muy mal pronóstico si no se interviene rápido, que genera obviamente un dolor no solamente precordial, sino que tiene una peculiaridad, se vuelve interescapular y es muy intenso, realmente muy, muy intenso, dependiendo de la gravedad y el tipo de aneurisma disecante. No se olviden del herpes zóster, la colebrilla. El virus varicela zóster recuerden, el paciente que tuvo varicela puede, ¿por qué no tomar un nervio intercostal y producir dolor precordial? Obviamente vamos a ver el examen físico, las vesículas y la erupción, obviamente la erupción, perdón, la virosis, digamos. Entonces nos vamos a dar cuenta rápidamente. Muchas veces también se debe a costocondritis. La inflamación de los cartílagos costoesternales es muy frecuente. La artritis, espasmos musculares, tumores óseos, bueno, ya sería algo más raro de ver en las regiones torácicas, pero puede ser. Y no se olviden de lo gastrointestinal. La úlcera péptica, que es epigástrica, pero puede simular un dolor precordial, enfermedad intestinal, un cólico intestinal, la hernia de hiatus. Fíjense que el estómago pasa a través del hiatus hacia al mediastino, entonces ahí puede haber acumulación de alimentos, gastritis, dolor. La pancreatitis, que también puede irradiar hacia el precordio, la colecistitis aguda, y yo agregaría una más, que son los trastornos que se llaman, bueno, motores del esófago, por ejemplo, el espasmo esofágico agudo, o el nutcracker, que se llama nutcracker, de cascanueces, pero que a veces se vincula, a veces causa mucha confusión con las coronariopatías o con los síndromes isquémicos cardíacos, ¿de acuerdo? Bien, recuerden que la anatomía patológica del infarto, esto no ocurre en el 100% de los pacientes, pero un poquito más del 90%, la causa de un infarto agudo de miocardio, que recuerden, hacemos repaso de las primeras unidades problemas, es un infarto blanco por circulación terminal, es un infarto anémico, es un área de necrosis coagulativa, no hay resolución, no hay reparación ad interim, inevitablemente hay reparación cicatrizal siempre y cuando el paciente sobreviva al infarto. Si el paciente fallece por shock cardiogénico o por parada cardíaca, porque se fibrila, no, obviamente no, los muertos no reparan. Para reparar, obviamente despierta o gatilla una respuesta inflamatoria. Estamos de acuerdo, ¿no? Bien, no sé si lo logran ver, aquí en una de las arterias coronarias se observa una masa de sangre coagulada, azulada, que está ocluyendo absolutamente la totalidad de la luz de la arteria y explica la obstrucción. Es un trombo oclusivo, probablemente suprayacente a una placa de ateroma complicada, que genera obviamente la activación bueno, de todo lo que es hemostasia, que no voy a hablar de hemostasia en esta diapositiva porque ya ustedes saben, hemostasia, al menos saber 2 o 3 cuestiones de la hemostasia. Fíjense que en este corazón que se obtuvo obviamente de una autopsia de un paciente que acaba de fallecer probablemente, no hay cambio significativo. Bueno, esto es un tema muy puntual que lo van a ver en defensa. Cuando el infarto de miocardio puntualmente tiene como una disociación anatomoclínica, es decir, el paciente sufre el infarto, puede morir, pero macroscópicamente, fundamentalmente no se llega a ver inicialmente el área pálida, blanquecina, sin sangre, anémica. Hay un retraso de eso. Bueno, es una cuestión
muy anatomopatológica que no es de importancia y no creo que se lo pregunten. Bien, recuerden que los dolores precordiales pueden tener, digamos, distintos caracteres. Pueden ser opresivos, punzantes, urentes, fulgurantes o lacinantes. Generalmente el opresivo se lo asocia justamente a la cardiopatía isquémica, a la compresión. Los punzantes, al neumotórax, al derrame pleural, o sea, son las puntadas de costado que yo les decía, a la pleuresía que abarca todo el compromiso inflamatorio de la pleura. El urente, que es una sensación de quemado, de calor o de quemazón, muy insoportable, sobre todo en la culebrilla o en el herpes zóster de algún nervio intercostal. Los pacientes no toleran el dolor, es insoportable realmente. Hay que aliviarles el dolor. Y el reflujo, el ERGE se llama reflujo gastroesofágico, en el sentido de que vuelve el quimo gástrico hacia el esófago y eso genera un dolor, una quemazón, un ardor, digamos, retroesternal, producto del reflujo, que también se puede hablar de pirosis en ese caso, piro de fuego. El fulgurante tiene que ver con la corriente eléctrica, vinculado a una patología neurológica llamada tabes dorsal, y el lacinante es pinchazos, también muy parecido al punzante, vinculado a la neuralgia del trigémino, pero bueno, ya cuando hablamos del trigémino estamos hablando más en otra región del cuerpo, ¿verdad? Bien. Algo sobre la enfermedad, la coronariopatía o la enfermedad arterial coronaria. Ahí les pongo en inglés, bueno, es la causa más común de la enfermedad cardíaca. Sucede cuando los vasos sanguíneos que proveen la sangre al músculo, al miocardio, se endurecen y hay una estrechez, narrowed, debido a la formación de placas de colesterol en el espesor en el interior de las paredes. Bueno, esto ya saben a qué se vincula y a medida que va creciendo, bueno, puede complicarse. Recuerden, bueno, les aclaro ya, si bien esto es una clase de injuria, no hay que hablar de cardiopatía isquémica. En la angina de pecho todavía no hay trombo. O sea, en la angina de pecho no hay necrosis. Porque lo que define el infarto es la necrosis. En la angina de pecho no hay necrosis, por lo tanto no quiere decir que no pueda haber trombosis, pero sigue llegando algo de sangre y por lo tanto no llega a haber necrosis. Por lo tanto, eso quiero que quede claro, que el sustrato anatomopatológico del dolor anginoso es una placa de ateroma que ocupa alrededor del 70 o más por ciento de la luz vascular. Los pacientes pueden tener dolor torácico, fatiga o cansancio, disnea, mareos o light deadness. Mareos bueno, eso no sé cómo lo puedo traducir a deadness. Tiene que ver con la luz claramente, pero puede ser hipersensibilidad a la luz, pero no, mareos. Bien, como se habla mucho de medicina preventiva en esta unidad problema, hablamos de, bueno, invitar al paciente que cese el hábito tabáquico. Eso puede estar dentro de lo que llamamos promoción, cuando el paciente no fuma y explicamos los riesgos del tabaco, ¿no? Si el paciente ya fuma, invitarlo a que deje de fumar, no obligarlo, invitarlo a que deje de fumar ya es prevención secundaria, ¿verdad? Porque no podemos, ya la causa estuvo actuando, o al menos detenemos
algo hizo, digamos. Sostener un peso, bueno, es la palabra normal a mí yo la detesto. Por normal se refiere a un peso de comodidad. Ya no se habla de peso de tabla ideal. Eso es una idiotez, perdón, es abrupto, que siguen sosteniendo algunos modelos de gente famosa por la televisión con dietas hipocalóricas que fracasan. Tampoco del peso posible, más de la escuela de Corbillot, que incluye el número de hijos, los años de sobrepeso, la estructura corporal. Entonces ahora yo me dedico también a trastornos de la oralidad, pensamos en un peso de comodidad, es decir, un peso en el que el paciente se sienta cómodo a nivel de su movilidad articular, de su desempeño laboral, pero también de comodidad en cuanto a su salud, es decir, que la reducción de ese peso que históricamente quizá lo tuvo, o no, pero en un peso, digamos, que puede estar por encima del peso posible, pero que le asegura bajos niveles de colesterol total y de LDL colesterol, subir el HDL colesterol, ¿entienden? Es decir, mejora los laboratorios, mejora la diabetes, si es diabético, baja la TA, ejercitarse regularmente, comer sano y variado, utilizar la mayor cantidad de los grupos alimentarios, que son 7, y bueno, esta palabra que odio, el estrés, manejar mejor. Manejar en realidad el estrés significa darse tiempo para el ocio, el disfrute de lo recreativo. Factores de riesgo, bueno, hipertensión, dislipidemias, tabaco, diabetes, y acá se incluyó la adultez mayor y la historia familiar, la historia familiar, o sea, los antecedentes familiares, quería decir, y la obesidad. Eso solamente voy a aclarar sobre esta cuestión. Es la primera causa de muerte en Argentina, todo lo que se llama enfermedad cardio, yo diría cardio-cerebrovascular. La segunda, obviamente, es el cáncer, ¿verdad? Bien. Con mucha vinculación con el colesterol LDL. Bueno, esto ya lo vimos en la clase anterior, las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. Recuerden que a la diabetes le gustan mucho las arterias de los miembros inferiores, generando arteriopatía periférica, y a las coronarias, generando infarto de miocardio. También son frecuentes los infartos cerebrales, o también llamados ACV isquémicos. Y bueno, bueno, lo otro, digamos, no estaría muy vinculado con lo vascular o lo cerebrovascular o cardiovascular. El metabólico. El síndrome metabólico también es una construcción clínica que básicamente se desarrolló para identificar a pacientes con riesgo, sobre todo de desarrollar determinadas enfermedades ya de manera franca, diabetes franca, hipertensión franca, pero lo más importante es que en ellos ya existe riesgo, de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, el paciente debe intervenir en cambio de su estilo de vida, alimentación y de ejercicio, y muchas veces ya indicamos algún medicamento, sobre todo no para bajar la presión, pero puede ser tampoco para bajar los lípidos, más que nada tendientes a aumentar, digamos, la sensibilidad del receptor de insulina por la hormona. Este constructo clínico se compone por una serie de elementos altos que no terminan de clasificar como diabetes, como hipertensión, como, digamos, ¿entienden? Son cuestiones intermedias. Por ejemplo, la glucosa en ayunas, acá está, esto es de origen yanqui, pero vendría a ser una glucemia en ayunas mayor a 110. Entre 110 y 125, recuerden que eso lo llamamos glucosa alterada en ayunas.
hipertensiones arteriales que están entre 130 y 140 o diastólicas entre 85 y 90, ¿me entienden? Limítrofes. O lo que se llama ahora hipertensión normal alta. El perímetro o la circunferencia de la cintura, tomada obviamente con un centímetro a nivel del ombligo, más de 94 centímetros en hombres y más de 80 centímetros en mujeres, una hipertrigliceridemia mayor a 150 y mucho control del HDL, básicamente menor HDL, que es obviamente el colesterol bueno, porque obviamente ya les conté que es el que retira el colesterol de la periferia. También hay otros, se le han ido sumando a esta construcción del síndrome metabólico otros elementos como la presencia de acantosis nígricas, que está vinculada a la diabetes, como dijimos en la clase anterior, etc. También puede haber microalbuminuria, hablando de un incipiente daño renal, y es muy frecuente que haya resistencia insulínica, que eso lo pedimos en el laboratorio con insulina, y como yo les expliqué en la primera, no, eso fue en defensa, con una insulina basal y con el índice OMA, sobre todo con el índice OMA. Averigüen qué es el índice OMA. Básicamente se detecta, yo lo pido en pacientes con índices de masas corporales mayores a 25, justamente para... El índice de masa corporal es bueno, yo recuerden, no soy mucho de los valores, pero bueno, algo tenemos que utilizar como para ver dónde estamos parados. Hay sobrepeso a partir de 25, acá está mal el número, es 24. Y obesidad a partir de los 30, 35 la de 2 y 40 la mórbida o la de tipo 3. Hay una de tipo 4 ahí, pero bueno. Recuerden que el índice de masa corporal lo sacan muy rápidamente. Le piden el peso al paciente, por ejemplo, pesa 170 y le piden la altura. Entonces mide 1,55. Entonces agarran la calculadora del celu y dividen 170 dividido 1.55 dividido 1.55. Ahí les tira el índice. No hagan la estupidez de multiplicar 1.55 por 1.5. Obtienen el resultado y esto lo dividen por resultado. Tienen que anotar el numerito, de volver a dividir. No se la compliquen. Peso dividido altura, que es simplemente el desglose matemático de la fórmula de índice de masa corporal. Ok. Bien. Bueno, aquí voy a incorporar un contenido desagregado de la UP7 que es el síncope. El síncope ustedes lo tienen que entender como la pérdida brusca, ¿no? Súbita de la conciencia, o el desmayo, y el tono postural, el paciente cae. Hay varios tipos de síncopes y causas. El más importante claramente es el vasovagal. En cambio, hay pérdida de conciencia, acuérdense. En cambio, en la lipotimia se debe a un cuadro de hipotensión arterial. El paciente también pierde el tono postural, cae, pero no pierde la conciencia. Acá yo les pongo algunas causas del síncope como para que mencione. Los síncopes que pueden clasificar en síncopes reflejos, mediados neuralmente, relacionados con la hipotensión ortostática o el cardiogénico. De estos, el vasovagal es el más importante, el dolor, el miedo, la bipedestación prolongada. Son esos casos típicos de pacientes que están parados mucho tiempo en un recital y ¡pam! Se desmayan, pierden el conocimiento. Médico, como decía Alfonsín, un médico por allá. Bueno, el síncope situacional relacionado con la micción, la defecación, la tos, los estornudos, la dilución, la risa, el ejercicio, y del síncope del seno carotido, que tiene que ver con una problemática de lo bueno, no voy a entrar en esto porque es muy, digamos, muy específico. Lo que sí, hay uno que está obviamente asociado a la presión arterial,
pero sobre todo a lo que se llama hipotensión ortostática. Fíjense, el paciente es muy frecuente, chicos, esto en adultos mayores, se levantan bruscamente de la cama y pierden, se marean, incluso ¡pac!, pierden la conciencia, con un gran riesgo que clásicamente, bueno, no solamente es el traumatismo encefalocraniano, sino también la fractura de cadera. Muy frecuente que suceda eso. Ojo con la hipotensión ortostática. Recomendación: que el paciente se siente en la cama primero, despacito, espere unos minutos, después se ponga de pie, no empieza a caminar todavía y después arranque, eso se acomoda. Y hay síncopes cardiogénicos provocados por algunos tipos de arritmia, algunos tipos de valvulopatías y la insuficiencia cardíaca. Eso solamente voy a mencionar, no la voy a hacer muy larga. Acá obviamente les pongo otro cuadro que habla de la etiología del síncope. También hay causas psicógenas, hay otras causas neurológicas como la epilepsia, la hipoglucemia, hay pacientes obviamente hipoglucemia. Un diabético, por ejemplo, insulinizado, sobre todo, un diabético que tiene, por ejemplo, 30 de glicemia, no es lo mismo, 40, vamos a ponerle 40, no es lo mismo que un no diabético con 40. Para un diabético, tener 40 es como tener 10 para un no diabético, ¿entienden? Entonces, se vienen abajo. Pero siempre el riesgo del síncope, obviamente esto se recupera, salvo que haya un traumatismo encefalocraniano. Si hay un traumatismo encefalocraniano y no se recupera la conciencia, traumatismo encefalocraniano grave, derivas, ambulancia, tomografía ser computada porque hay algo grave allí. Incluso si hubo traumatismo encefalocraniano con conciencia recuperada, también se debe llevar a un polivalente. No, aunque haya recuperado la conciencia, no tenga náuseas ni vómitos, no dejen al paciente ir a su casa, ¿de acuerdo? Derívenlo para hacer solamente los TEC leves, ¿sí? Para que no pierdan el conocimiento. Sobre todo en pediatría pasa mucho que, miren, en algunas guardias pediátricas los TEC moderados no te los toman, por así decirlo, a los chicos. Perdió la conciencia, la recuperó, no está nauseoso, no está con vómito. Bueno, decisiones de los pediatras. Debe haber alguna argumentación académica, científica, algún paper bueno, pero yo obviamente no me quedo, no actúo frente a un TEC moderado, siempre derivo. Y también en función de que estamos hablando de arteriopatías, está en los contenidos agregados la exploración de los pulsos, fundamentalmente para detectar ausencia de pulsos o pulsos pocos palpables, por así decirlo, ¿no? Pulsos débiles. Ahí podemos palpar el pulso axilar, el pulso radial, que acuerden siempre el pulso radial. Traten de hacerlo con 3 dedos de la mano en la corte, digamos, para mayor sensibilidad. Acuérdense, siempre el radio está por fuera. O sea, si uno está así, hay una mnemotecnia de anatomía que se la saben. Perón escucha radio por fuera. O sea, tanto el radio como el peroné están por fuera, digamos, están en el cara externa. ¿Se puede palpar el pulso cubital? Sí, es difícil de encontrarlo, pero se puede palpar. El pulso braquial y en el canal occipital. En la fosa cubital o en el canal occipital. Eso a nivel del miembro superior. A nivel del miembro inferior, obviamente el femoral, en la zona inguinal. Los tibiales posteriores, muy importantes porque son los más periféricos. Los vemos muy abolidos en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, en cualquier circunstancia donde haya una obstrucción, hay un problema, digamos, de menor llegada de sangre. Estamos hablando de pulsos arteriales, no de pulsos venosos. El popliteo por detrás de la fosa del hueco popliteo y el otro es el pedio dorsal, el pulso pedio. Con eso ya más o menos nos aseguramos de palpar los pulsos
y explorar con la semiología, simplemente. Fíjense que no tenemos que pedir ningún ecodoppler, lo vamos a pedir obviamente, ecodoppler arteriovenoso en miembros inferiores, ecodoppler, bueno, también, bueno, acá estamos hablando de los miembros, pero también hay que palpar el pulso carotídeo y es muy importante el ecodoppler carotídeo, justamente porque en pacientes con factores de riesgo es una de las principales causas de trombosis superadyacente a placas a ese nivel que causan el ACV isquémico, con un infarto que es blanco. En cambio, las embolias que terminan en el cerebro terminan generando infartos rojos por lo general, también son ACV isquémicos, pero son menos frecuentes. Bien, esto por acá. Bueno, gente, esto lo voy a pasar rápido porque ya lo vi, lo repetí en muchas clases, incluso creo que lo mostré en la primera. Es decir, porque aquí lo que tenemos que estudiar básicamente es de la imagenología, las enfermedades cardiovasculares, una cardiomegalia, bueno, entonces la plaquita de tórax. Esto yo no lo voy a repetir, lo paso porque ya lo he dado cientos de veces y tengo videos al respecto en mi canal de YouTube. Lo que sí quiero aclarar, bueno, cómo se mide la silueta cardíaca, recuérdenlo, los bordes externos e internos del corazón, por qué se pide el par radiológico. Y recuerden que acá sí quiero detenerme, que este es un lindo perfil. Fíjense que se identifica bien el mediastino posterior, el mediastino anterior con el corazón y el mediastino medio, donde se puede observar a la aorta y también a la tráquea y a los bronquios fuentes. Bueno, sobre todo, fíjense los senos costofrénicos que se ven bien, mucho mejor que en un frente. Perdón, sí, en un posterior anterior. Ok. Está también la incidencia anterior-posterior, ahí les dejo para qué se utiliza. Y la de cúbito lateral izquierdo-derecho, que generalmente uno la busca, la utiliza para buscar derrames en algún hemitórax o básicamente líquido, que por una cuestión gravitacional se acumula o no en otra. También lo paso rápido, detengan el video, lean el texto. Todas las diapositivas deben incluir las estructuras anatómicas, desde los senos costofrénicos hasta los vértices pulmonares. Siempre una radiografía debe estar bien centrada. Para ello, los extremos mediales de las clavículas deben ser equidistantes a la línea formada por las apófisis espinosas. Si la placa está rotada, puede dar información errónea, ojo. Y obviamente los frentes generan superposiciones, los perfiles menos superposiciones, por eso los usamos a los pares. Debe estar bien penetrada. Estos son conceptos más bien ya de imagenología, de manera adecuada. Acuérdense que la penetración tiene que ver con digamos, la intensidad de cómo salen los rayos y cómo, porque a veces hay mucha intensidad o hay poca intensidad, entonces una buena penetración habla de que se pueda visualizar la columna dorsal por detrás del mediastino. Una placa poco penetrada, es decir, clara, como velada, puede inducir error sugiriendo imágenes patológicas como un área de consolidación exudativa de neumonía. Al contrario, una placa demasiado penetrada, muy oscura, puede pasar por alto patologías existentes, porque el rayo es tan intenso que atraviesa la lesión. Los pacientes están en apnea, en inspiración profunda, en bipedestación, en el caso de algunas proyecciones. Siempre la bipedestación es mucho mejor que el decúbito por una cuestión del descenso, sobre todo para ver bien campos torácicos y conservar la conservación de la anatomía, de lo más. Recuerden que no es
digamos, un calco de la anatomía normal, lo más parecido posible, pero bueno, para eso nos aproximamos a esa anatomía. Sobre el ATAC diré, bueno, son las bases de la tomografía. También voy a dejar rapidito para que lo lean, aclarando que la tomografía utiliza radiación X. Lo que pasa es que utiliza varios cortes o varios, dispara varias veces rayos X. Por lo tanto, estamos hablando de un estudio que irradia mucho a los pacientes. Así que no hagamos tomografías computadas por hacer, digamos. Busquemos indicaciones precisas. El valor del ataque es la eliminación de la superposición de estructuras, claramente. El detalle de algunas alteraciones, los detalles anatómicos. No sustituyen la radiografía simple por y básicamente por las radiaciones que son superiores, depende de la técnica. Ahí el corte más usado es el axial, que es bien, obviamente, digamos, transversal al eje mayor del cuerpo. Es más usado a nivel torácico y abdominal. Y por convención se presenta la imagen, se presenta el lado derecho del paciente a la izquierda. ¿De acuerdo? Ténganlo en cuenta para no pifiarle el hemitórax o el lado del abdomen. Por ejemplo, en el ataque de abdomen van a ver el hígado a su izquierda. Por ejemplo. Después hay otras incidencias, sagitales, coronales, oblicuas. Ahí pueden ver para qué se utiliza cada cosa. Esto obviamente es bibliografía que pueden estudiar por sí solo, que habla de las densidades del ATAC, las ventanas y el contraste. Como utiliza rayos, se utilizan obviamente las mismas, se habla básicamente de las mismas densidades, pero la TAC nos permite utilizar contrastes iodados u otro tipo de contraste, y en vez de hablar, bueno, se habla de densidades, pero lo que utilizamos aquí es vocablos como isodenso, hipodenso o hiperdenso. En la resonancia van a ver que hablamos de isointenso, hiperintenso e hipointenso. Hablamos de intensidad. Ahí tienen el concepto de lo que es una ventana. Por ejemplo, si se representa en una imagen todo el rango de densidades del blanco metal al negro aire, todas las densidades intermedias no contrastan entre sí lo suficiente para que el ojo humano las distinga. Entonces, la ventana lo que hace es delimitar el rango de densidad aumentando el contraste entre las estructuras que yo quiero visualizar. Por ejemplo, hay dos ventanas, la pulmonar, que se ve mejor la vía aérea, los vasos pulmonares, las cisuras, pero todas las estructuras mediastinales aparecen de un tono gris demasiado similar. Entonces no me sirve mucho para ver el mediastino. Entonces, si yo utilizo la ventana mediastínica, permito ver ya más bien todo lo que hay en el mediastino anterior, medio y posterior, pero el parénquima pulmonar aparece todo negro, sin trama brancosa. Depende de lo que yo quiero visualizar. Por ejemplo, en esta tomografía axial computada, lo que se priorizó ver es la trama pulmonar. Es una ventana es un ataque con ventana pulmonar, se dice. En cambio, acá todo lo opuesto. Veo todo el territorio, esperen, todo el territorio de mi campus. Epa, ¿por qué no me marca? Acá. Negro, y lo que veo muy bien clarito son las estructuras mediastínicas de ventana. El contraste, bueno, a pesar de usar ventanas mediastínicas, hay mucha similitud entre densidades entre el corazón, los vasos sanguíneos, otras estructuras mediastínicas que se miden en unidades Hounsfield. Bueno, ya lo comenté, estaba puesto allí. Entonces, para solucionar esta cuestión, utilizamos
digamos, contrastes yodados, fundamentalmente, sobre todo para ver estructuras vasculares, identificar las arterias, venas y diferenciarlas del, bueno, obviamente se puede pedir una tomografía con contraste o sin contraste, eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que, ojo con el contraste en pacientes que se saben alérgicos al yodo, algunos no lo saben, se debe hacer, por ética médica debería hacerse una prueba del yodo antes de inyectarle, porque le inyectamos mucho volumen de, bueno, no mucho, pero algo le puede generar una anafilaxia. Desde ya hay que tener mucho cuidado o no usarlo, preferentemente en insuficientes renales, porque es nefrotóxico y puede potenciar una ira renal o agravar una insuficiencia renal crónica. Ok. Aquí esto es un ataque con contraste, donde se observa estructuras vasculares ya con el contraste iodado. Incluso acá hay un riñoncito, también con contraste. Bueno, la vesícula biliar, gallbladder, y las luces intestinales que se ven sin densidad. El hígado también con contraste vascular. Okay. En la resonancia magnética, acuérdense que, digamos, el mecanismo es, digamos, excitar los iones hidrógenos de los tejidos presentes en el agua de las células, y esto genera esa excitación a través de un campo, magnético, nos permite reconstruir una imagen. La escala de grises, que ahora hablamos de intensidad de señal, varía mucho según el pulso empleado, la secuencia, que está T1, T2 y otra más, lo que le da más versatilidad a la técnica. Muy útil para estudiar partes blandas, sobre todo en músculo esquelético. Pídanla mucho para ver rodillas, columnas vertebrales. Sin embargo, en tórax es un poquito limitada, sobre todo por el aire del pulmón. El hueso produce poca señal, por lo tanto preferimos la TAC. Sí podemos ver el corazón, o sea, todo lo que tenga líquido, todo lo que tenga agua, porque ahí están los iones que se mueven, que se excitan cuando lo sometemos al paciente al campo magnético de la... Recuerden que como estamos utilizando un magneto, el paciente no puede ingresar al tubo, digamos, con elementos metálicos, o ya sea lo hacemos sacar todo lo que tenga, anillo, pulsera, etcétera, o pacientes que tengan internamente elementos metálicos no pueden entrar, está contraindicada, ya sea algún cuerpo extraño como una bala o qué sé yo, tutores de fracturas, bueno, implantes de titanio, elementos metálicos, que los que tenga bueno. Las densidades, recuerden que son hiperintenso, isointenso o intenso. Hay un contraste se usan también resonancias con contraste. El contraste en cuestión se llama gadolinio. Y bueno, aquí pueden ponerse a leer tranquilamente lo que representan básicamente digamos, el concepto de la secuencia, el T1, el T2, etcétera. Pero básicamente yo creo que los colegas profesores de diagnóstico por imágenes no se concentran tanto en esto, sino más bien en las bases de cada metodología diagnóstica, para qué la utilizamos. Estamos hablando en este caso de patología cardiovascular, entonces tengan en cuenta eso. Podríamos pedir una resonancia para un paciente con algún problema cardíaco. Sí, la resonancia cerebral es muy importante, también da mucha definición de las estructuras, así como la TAC. Bien, el aire casi siempre es muy negro en todas las secuencias y con cualquier potenciación. El aire obviamente
no tiene agua, por lo tanto no tiene iones que se exciten. Entonces es hipointenso. Todo se ve hipo. Como por ejemplo acá que se ve en parte de los senos paranasales. También se ve hipointenso lo que vendría a ser el hueso cortical. Se ve hipointenso respecto a lo que es el resto del hueso. En cambio los ligamentos, también ligamentos, tendones y meniscos. Bueno, el agua tiene un T1 largo, hay un T1 largo y un T2 largo. El agua es hipointensa en T1 y es hiperintensa en T2. Entonces, fíjense que tenemos resonancias magnéticas cerebrales donde se ve un agua hiperintensa. A ver, estos son los ventrículos laterales donde hay hiperintensidad. Esto es un T2. Un T2. Incluso se ve ahí el líquido cefalorraquídeo. Y esto es un T1. ¿De acuerdo? Bueno, hoy esto ya lo mostré miles de veces. La ecografía muy importante en corazón y en vasos sanguíneos. Ya sea la bidimensional, la ecocardiografía convencional o el ecocardiograma Doppler o la ecocardiografía Doppler, que nos permite analizar la apertura de las válvulas, la eyección por la fracción de eyección. Tiene mucho valor hoy por hoy en los pacientes. Recuerden que las bases las tienen, hay un transductor que emite un eco, un ultrasonido, rebota sobre estructuras o no y vuelve hacia el traductor, eso genera un número matemático que digamos que la máquina lo interpreta y lo impacta como una imagen. Hablamos en estos casos de ecogenicidades, anecoicos, sin ecos, es decir, no generó ecos de rebote, hipoecoico, generó pocos ecos, o hiperecoico. En el caso de un absceso puede ser anecoico o hipoecoico. Fíjense que además de tener baja ecogenicidad, tiene esto que se llama, no sé si se acuerdan, no la sombra acústica posterior, sino el refuerzo posterior. Y piensen por qué se genera un refuerzo posterior frente a imágenes que devuelven pocos ecos. Lo mismo podemos plantear para un lito. Esto es claramente un lito. Esperen que el amarillo, este es un lito. Se ve claramente una imagen ecogénica redondeada y debajo estas sombras acústicas posteriores. También esto es fácil de entender. El eco rebota en la piedra y obviamente todo lo que está detrás de la piedra no generó ecos y por lo tanto se ve anecoico. O es la llamada sombra acústica posterior. Esto es fácil y lo vieron millones de veces. Acá, bueno, tenemos una colecistitis, donde lo que más importa aquí es ver el engrosamiento parietal de la vesícula. Esta es alitiásica, no es frecuente, la más frecuente es esta. Tenemos engrosamiento parietal, el lito hiperecoico y el refuerzo posterior. Bien, y también tenemos metodología imagenológica para explorar la circulación. Fíjense que hay compromiso en este miembro inferior izquierdo que está contrastado con yodo, hay interrupción o hay, digamos, estrechamiento de estructuras arteriales. Y obviamente, fíjense en este sector, fíjense acá, fíjense donde marcan las flechas. Aunque en verdad con un ecodoppler arteriovenoso de miembros inferiores podemos tener mucha más información y no tenemos que andar poniéndole contraste al paciente y sacándole radiografías. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, me detengo un poquito acá. Chicos, yo de hipertensión tengo varios videos subidos, así que voy a pasarlo rapidito. Es un tema que lo tienen que saber a ustedes como su nombre, su apellido, su documento. Es la gran enfermedad o síndrome, si se quiere. Bueno, difícil
que nos atraviesa, que nos interpela a todos los médicos y a la población en general. Acuérdense de clasificarla, primero definir la elevación persistente de la TA, de la presión arterial sistólica y o de la diastólica de manera sostenida en el tiempo y de manera irreversible, o sea, es crónica. Si bien el paciente puede bajarla con, digamos, cambios en el estilo de vida, por lo general termina necesitando algún medicamento de apoyo, ¿no? Para sostenerla. Pero la puede mantener, ¿no? No quiero decir que es una enfermedad crónica que no tiene cura y que se controla, como la diabetes. Aunque con la diabetes ya hay avances en cuanto a una posible cura. Vamos a ver qué pasa. Ahí les pongo, bueno, que lo que tienen que acordarse siempre que la más importante es la esencial, primaria o idiopática. La pueden nominar de cualquier manera. Y lo menos frecuente es la secundaria, que hay que sospecharla en pacientes que no son los típicos pacientes mayores de 40 años, con antecedentes familiares. Entonces, un paciente de 20 años que me viene con una crisis, una emergencia hipertensiva, o una urgencia hipertensiva al menos, con cifras de 220 y de 130, bueno, tengo que pensar que eso no es una hipertensión esencial, tengo que pensar que hay otra cosa, como por ejemplo, ya para Doctor House, que tenga un feocromocitoma, por ejemplo. Bueno, había otros síntomas ahí en el feocromocitoma. Lo que pasa es que la causa de la hipertensión es el feocromocitoma. Si yo retiro quirúrgicamente el feocromocitoma, se terminó la hipertensión arterial. En cambio, la esencial no podemos hacer nada con ella, digamos. No hay una cura de la hipertensión arterial. Recuerden que hay otra clasificación que en función de las cifras. Van a ver que hay actualizaciones de guías que han modificado esto, pero bueno, hoy se sigue en Argentina al menos, hasta nuevas novedades, hasta en la que no haya noticias, seguimos manejando las cifras de hasta 140 de sistólica. En realidad sería 139, 140 ya estamos en hipertensión de grado 1 y hasta 89 de diastólica. Y se sustituyó el término prehipertensión por el de presión normal alta, porque prehipertensión o prediabetes son términos feos, digamos. ¿Sé eso? No sé, punto. Entonces esto de normal alta habla de básicamente de alertar al paciente de que tiene que controlarse, que no tiene que olvidarse de controlarse, de concurrir al consultorio, de tomarse la presión, no te digo todos los días, pero habitualmente, análisis bioquímicos, etcétera. Y también en el caso de la diabetes, ya esos estados de prediabetes tienen un nombre propio que nos hablamos en la clase anterior. Glucosa alterada en ayunas o tolerancia alterada en ayunas a la glucosa, etc. O algunos rangos de hemoglobina glicosilada que no son mayores a 6,5, pero tampoco son inferiores, digamos, de normalidad en un no diabético. También hay una clasificación que a nadie le gusta, que es la hipertensión benigna y maligna, que es bien anatomopatológica. Se trata básicamente obviamente la más frecuente es la benigna. La maligna es una forma rara de hipertensión, ya lo hemos hablado, donde la evolución de la enfermedad es muy rápida, las cifras son muy altas, el paciente es muy, digamos, refractario a los tratamientos. Usamos 1, 2, 3, 4, 5 medicamentos y el paciente no logra controlar su TA y por lo tanto estos pacientes tienen un mal pronóstico. Y desde el punto de vista anatomopatológico se las llama benignas y malignas. ¿Por qué? Por el orden de afectación de órgano diana. Es decir, en la benigna se afecta primero el corazón, los vasos, las retinas, y finalmente los riñones. En la maligna todo lo contrario. Primero los riñones y lo último es el corazón. ¿Entienden? Entonces, incluso hay una nefropatía que se llama nefroesclerosis maligna vinculada a eso. Ojo que no hay una correspondencia entre estas clasificaciones. No podemos plantear que las hipertensiones esenciales
o idiopáticas o primarias son benignas y las secundarias son malignas. No, 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 no. Son clasificaciones bajo distintos criterios diferentes. La etiopatogenia, las cifras tensionales y, digamos, por así decirlo, la agresividad de la enfermedad. ¿Mm? Bueno, gente, vamos a apurar la cuestión. Todo lo que aquí sigue es bien anatomopatológico. Está en el link de hipertensión arterial que yo les remití a los grupos. Así que básicamente explican los modelos etio y fisiopatogénicos de la forma más importante de hipertensión arterial, que es la sistémica esencial idiopático primaria. Así que solamente voy a pasar para que puedan ir deteniendo el video. No voy a entrar a hablar de cada una de ellas porque ya lo hice, entonces me parece redundante, aburrido. Recuerden, hago solamente algunas observaciones. Recuerden que hablar de causas de hipertensión arterial secundaria con principal destaque para esto, digamos. Perdón, la presencia de una plaquita en la arteria renal que obviamente disminuye el flujo sanguíneo renal. Digamos, hay activación del eje y se produce un estado de hiperaldosteronismo secundario, digamos. También no se olviden nunca del embarazo, donde se dan las peligrosas eclampsias y las menos peligrosas preeclampsias, pero no por tal motivo dejan de ser peligrosas al fin. Recuerden también que la hipertensión es como digo yo, lanza dardos, o sea, tiene órganos diana, como las dianas o los bares para jugar a los dardos, los vasos sanguíneos, el corazón, el cerebro, las retinas, los riñones, así como la diabetes tiene sus propios órganos blancos o diana. Este es un corazón está normal, está bastante bien respetado. Fíjense qué lindo que se ven ahí las columnas carnosas, las paredes, el tabique ventricular, ventrículo izquierdo. Y obviamente, bueno, la hipertrofia concéntrica típica del hipertenso, con reducción de la luz, no modifica la silueta cardíaca, solo visible a la ecografía o en un electro. En un electro también se puede identificar. Respecto a cardiopatía isquémica, si bien es un tema puntualmente de defensa, acá les pongo las localizaciones más frecuentes de los trombos que ocluyen las coronarias y las zonas que afectan. Pero no es un tema a desarrollar Pero bueno, dado que volviendo a la unidad problema, este paciente tiene antecedentes de enfermedad coronaria, entonces cuando la unidad problema habla de enfermedad coronaria, está hablando de ateromatosis, ya sea por un componente heredofamiliar o factores modificables o no modificables que el paciente tiene allí. El hecho de que sea varón, la edad, el hecho de que sea sedentario, el hecho de que se alimente mal, ¿de acuerdo? Otra cosita, el hecho de que ella tenga el hecho de que tenga claudicación intermitente nos habla de que ya hay una afectación de algún órgano diana. Bien, los infartos, recuerden, de miocardio son blancos. Este es un infarto de cara anterior y de los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Hay necrosis de coagulación. Recuerden el concepto de infarto, área de necrosis isquémica por interrupción brusca del riego arterial, raramente del drenaje venoso. En este caso hay necrosis coagulativa. Hacemos un repasito donde se ven células donde hay pérdida de elementos nucleares. Primero hay claramente una cariopignosis, después una cariorrexis y finalmente una cariolisis. Eso hace que disminuya la basofilia y simultáneamente hay un aumento de la eosinofilia citosólica, también por la pérdida de los polirribosomas y el ARN citoplasmático, pero fundamentalmente por el proceso de desnaturalización proteica. Hay mayor captación del colorante ácido, que es la eosina. Esto es un infarto, pero con un paciente que sobrevivió al infarto, reparó con cicatriz, porque no hay regeneración,
y quedó con una insuficiencia cardíaca. Fíjense que comparado con la imagen que le mostré hace un ratito, no hay mucha sustancia, ya no hay sustancia muscular, la pared es muy delgada, hay poco músculo y mucho tejido cicatrizal, incluso con algo de dilatación aneurismática. Esto es la nefropatía hipertensiva, pero también macroscópicamente no puedo asegurarlo. También puede ser, porque no, una nefropatía diabética. La hipertensión a nivel renal causa dos cuadros, uno llamado nefroesclerosis benigna y otro nefroesclerosis maligna. La más frecuente es la benigna, en la cual hay arterioloesclerosis hialina, glomeruloesclerosis hialina, y raramente se produce esto que se llama arterioloesclerosis hiperplásica o en catáfilas de cebolla o en capas, que se debe a cuadros digamos, de formas malignas de hipertensión. Y que incluso, fíjense, esto es una arteriola con esa arterioloesclerosis que finalmente sufre un proceso necrotizante de las paredes, como si fuera esto una vasculitis. Fíjense que está todo necrótico, acidófilo, sin vasofilia, e incluso al necrosarse la pared de la arteriola, claramente genera problemas vasculares de trombosis y también extravasas hemorragias por interrupción de la continuidad de la arteria. Eso explica, las hemorragias explican que los riñones macroscópicamente, uno ve el riñón y ve como unos puntitos, como si fueran las picaduras de pulga, se dice. Son pequeñas petequias, si se quiere, sobre la superficie externa renal. Y la necrosis aquí no es coagulativa, es una necrosis fibrinoide. Es una rareza esto. En el video yo lo explico, en el video de YouTube, porque las necrosis fibrinoides se asocian fundamentalmente a enfermedades inmunológicas y autoinmunes fundamentalmente. Este es el único caso excepcional donde se ve necrosis fibrinoides, pero no está asociada a una patogenia inmunológica. Bien, esta es una glomerulosclerosis con una arteriolosclerosis. Si bien esto corresponde a una imagen de una arteriolo glomerulopatía diabética por los nódulos de Kimmel y Wilson, es muy parecido a lo que puede. Aparte, es PAS positivo porque se utilizó el ácido peryoico de Schiff y reactivo de Schiff. Pero bueno, la diabetes y la hipertensión producen una afectación muy parecida, sobre todo en el diabético cuando tienen estadios avanzados de glomerulopatía. Recuerden el concepto de arterioesclerosis, que no es lo mismo que el de ateroesclerosis. El prefijo atero no tiene nada que ver con la palabra arteria, se refiere a la placa de ateroma, y que hay tres formas anatomoclínicas de arterioesclerosis, entendida esta como el endurecimiento de las arterias y la pérdida de su elasticidad. Faltó poner allí la aterosclerosis, la calcificación de la médula en Fred-Monkberg y la arteriolesclerosis con sus dos variantes. Recuerden que la placa de ateroma se constituye aquí, en esta capita, en este corion que sostiene el endotelio, que junto con el endotelio, la membrana basal del endotelio y la capita constituyen la íntima. No ocurre acá en la muscular. Entonces ubiquen bien dónde es la localización. Ahí se produce la acumulación de lípidos con todo el proceso inflamatorio. En definitiva, una ateromatosis es una arteritis, una inflamación, un proceso inflamatorio con el objeto de remover este cuerpo extraño como que es el lípido, que termina generando luego necrosis y luego reparación. Lo que está presente, eso era una arteria normal. Ahora esto es una arteria cuya pared está engrosada, acá está la media, y todo esto es la placa. O sea, todo esto que debería estar hasta acá, está engrosada por la producción de sustancia fundamental. Todo eso lo que se observa ahí de manera de pequeñas agujitas blancas, digamos,
que son ópticamente vacías, son lípidos, porque recuerden que el lípido en la tinción con hematoxina se ve ópticamente vacío porque se pierde por la inclusión en parafina. No solamente eso, sino que está complicándose la placa con un foco de hemorragia, que suele ser la causa final de la ruptura de la continuidad del endotelio que está aquí. ¿Y por qué sangran las placas? Fundamentalmente por el tejido de granulación que está intentando reparar las necrosis que se generaron producto de la respuesta inflamatoria frente al lípido, y los vasos de neoformación muy frágiles, débiles, vulnerables de ese tejido de granulación pueden lacerarse y pueden generar microhemorragias, incrementan la presión intraplaca y hacen lo que se llama una efracción de placa, es decir, como si fuera un terremoto que genera una ruptura, efracción, digamos, una fractura de la placa. Bueno, acá ya a comparación con la arteria hermosa que les mostré, hay una reducción de la luz a expensa de la formación de la placa. Esta placa todavía no hizo complicación, lo que sí está calcificándose en este sector. Bueno, recuerden los componentes de una placa que son estos tres, y además la configuración, o sea, cómo está constituida. Hay un centro y un casco que lo rodea. Bueno, esto lo dejo que tengan el video, leanlo. Paso rápido porque esto es bien anatomopatológico. Acá ya la cosa está complicada. Tenemos la placa, pero aquí a este nivel ya tenemos un trombo. Sobre todo esto que es... y obviamente el cierre absoluto de la luz vascular. Estamos en un problema, ¿verdad? Esto es otra forma de arteriosclerosis llamada esclerosis calcificada de la túnica media o de Monckeberg. Ocurre en arterias de tamaño de musculares, pero no en cualquier región, en antebrazos y en piernas. Esta es, por ejemplo, puede ser una cubital o una radial. Hace como una calcificación circular o circunferencial de la túnica media, volviendo a la arteria algo rígida, que eso puede dificultar la palpación de los pulsos, o podemos palpar la arteria como semirrígida. Y bueno, pero no tiene importancia clínica, chicos. Esto no genera complicaciones como trombosis, así que no es algo relevante. Los aneurismas. Los aneurismas no siempre son ateroscleróticos, aunque esta es la causa más frecuente. Esto, fíjense, es un aneurisma es la dilatación, digamos, de un focal, de un sector de la arteria o del corazón también, ¿por qué no? Producto de la debilidad de la pared, fundamentalmente. Los de aorta abdominal, acuérdense del aforismo, los de aorta abdominal son ateromatosos o ateroscleróticos hasta que se demuestre lo contrario. Este fusiforme, parecen los usos horarios. Este es más bien sacular visto de frente, es como un saco, o sea, en vez de ser así, es así, ¿no? Y luego, o sea, este es fusiforme, este es más bien sacular, y este es el famoso disecante, que no es un verdadero aneurisma. No es un verdadero aneurisma. El aneurisma de la aorta ascendente y el callado, siempre el aforismo dice que será sifilítico hasta que se demuestre lo contrario. Fíjense qué daño tiene la íntima comparado con esta íntima. Es muy anfractuosa, se la compara mucho con la textura de la corteza de un árbol. ¿Vieron esos árboles que tienen esas cortezas muy irregulares, rugosas? Bueno, y la dilatación, fíjense, una arteria aorta mide entre 2,5 y 3 centímetros, acá está tan dilatada que separa, digamos, produce un distanciamiento del anillo valvular, y eso termina generando una insuficiencia valvular aórtica, pues retorna sangre en diástole desde la aorta, sobrecarga al ventrículo izquierdo de volumen de fin de diástole, generándole una hipertrofia, pero acuérdense que en este caso es excéntrica, o hipertrofias de volumen. En este caso tenemos una arteria con ateromatosis y
la formación de trombos. O es un aneurisma disecante ese. Bueno, no. Esto sí es un disecante. Fíjense que está colapsada la luz, separada y llena de un material sanguinolento coagulado. El aneurisma disecante o disección aórtica no es un verdadero aneurisma. En realidad, lo que sucede es, tenemos la adventicia, la muscular. Bueno, dibujé la íntima muy grande, pero el problema está acá en la muscular. Básicamente a nivel más o menos la mitad de la muscular, a veces más cerca acá, más para acá, hay una debilidad del tejido conectivo que le permite generar justamente eso, una disección. Disecar significa separar en dos. Entonces, lo que sucede en el aneurisma disecante es que se separan las hojas perdón, se produce una separación a nivel de la muscular propia, la muscular de la arteria, y eso puede generar, si penetra sangre en ese sector, la sangre con su fuerza y su presión lo único que logra es aumentar mucho más la separación de las hojas y pueden haber dos tipos de aneurismas, según la clasificación de Debakey, que no voy a hablar. Estos son infartitos lacunares de un paciente hipertenso. Todos los puntitos que ven ustedes acá, que son pequeñas cavidades, son pequeños microinfartos que claramente ustedes saben que el infarto cerebral lleva a perdón, acá hay uno importante. Llevan a la necrosis licuefactiva. Acá hay otro, miren. Mientras pasa que estoy medio dormido y lo estoy viendo acá. Ahí están las dos más importantes. Necrosis licuefactiva y tendencia a generar una cavidad por la sencilla razón de que no puede existir nada que ocupe espacio a nivel intracraneal. Bueno, un pantallazo sobre lo que se llama el ACV, palabra que a mí no me gusta, yo prefiero hablar de enfermedad cerebrovascular aguda. Está el isquémico y está el hemorrágico. Lejos este es el más frecuente, 90%. También el infarto se le llamaría infarto cerebral desde el punto de vista anatomopatológico. Las causas pueden ser trombos, émbolos, etc. En cambio, en las hemorragias pueden ser traumatismos, pueden ser roturas de aneurismas congénitos. Bueno, es variado. Lo importante aquí, chicos, quiero remarcar que esta división hay que hacerla. Es muy importante. Porque el tratamiento de un ACV isquémico, que es básicamente intentar disolver con fibrinolíticos, etc., las lesiones trombóticas, mata al paciente con un ACV hemorrágico. Porque si vos tratás de anticoagular a un paciente con un ACV hemorrágico, lo único que haces es hacer que la hemorragia se intensifique y se haga más. Y terminamos hacemos iatrogenia claramente. Por eso la importancia de la tomografía para determinar esta diferencia es fundamental. Bien, las 5 claves para evitar el ACV, que en Estados Unidos se llama stroke. No fumar, moverse, evitar el sedentarismo, controlar la presión sanguínea, comer sano, levantarse temprano, porque no, perdón. Start early significa empezar temprano. Comenzar temprano con estos cambios en el estilo de vida. Porque los strokes suceden en gente joven también. No son patrimonio de cardiópatas de larga evolución, diabetes de larga evolución. Y ustedes conocerán casos seguramente de gente joven de 25, 30 o 44 como yo, que ha tenido strokes o ACV. La enfermedad de Alzheimer ya la mencioné en el video anterior. Básicamente se destaco más que las 5A, las 4A, porque es un síndrome afaso, agnósico, apráxico, amnésico. Defino cada una de estas A
Y les aclaro que acabo de publicar en mi Instagram un video con un segmento de la película El hijo de la novia, donde hago una descripción completísima de la clínica de la enfermedad de Alzheimer, así que la pueden estudiar de allí para algún docente de psiquiatría que les pregunte sobre un trastorno mental orgánico. ¿Mm? Recuerden también que la hipertensión daña las arteriolas retinianas, generando arteriolosclerosis y hialina, claramente, con la reducción de la luz, que se lo conoce como patrón en hilo de cobre, esto es visible a un fondito de ojo. También genera edema de la papila, y una lesión macular estrellada debido a la formación de exudados. Respecto del tabaco, otro factor de riesgo, fíjense que no solamente está vinculado a la enfermedad cerebrovascular, hay un montón de patologías vinculadas y a la vasculopatía periférica, que es lo que tiene Jorge. Claudicación intermitente, es un tabaquista de jerarquía, produce todo esto y obviamente creo que al menos 30 tipos de cáncer conocidos. No tengo que hablar del tabaco ni de lo que produce, acá están todos los cánceres asociados al tabaco. Lo que sí, bueno, le estoy mostrando acá un enfisema, cómo se interrumpe la continuidad de los septos interalveolares. Recuerden que enfisema, si bien no es un tema de injuria, correcto, bien digo, está asociado íntimamente al tabaco, tienen que explicar, aunque sea, por qué el tabaco produce enfisema. O sea, el tabaco lo que ocasiona es, en definitiva, una disminución un déficit de elastina, ya sea porque hay mayor actividad elastolítica, ya sea porque no se repone la elastina que se destruye, ya sea porque no hay antiproteasas que bloqueen a las elastasas. Bueno, conclusión, se destruyen los septos, hay aumento de los espacios aéreos de manera irreversible, sin respuesta inflamatoria necesariamente. Fíjense que no hay congestión activa, no hay edema de septos, llevando a una hiperinsuflación, tórax en tonel y un problema obstructivo no al ingreso del aire, sino para expulsar el aire. Por eso el paciente queda siempre hiperinsuflado y con una capacidad ventilatoria reducida. Hay 4 tipos de enfisemas, no voy a hablar de ellos porque esto es un tema de defensa. Sí, la semiología, tórax tonelizado, aumento del diámetro enteroposterior, tirajes intercostales, esternocleidomastoideos. Fíjense cómo se ve un enfisema. Todos estos son espacios aéreos dilatados. Normalmente esto no se ve en un pulmón. Bueno, la otra patología respiratoria asociada al hábito tabáquico es la bronquitis crónica. Recuerden que, y la metaplasia. Recuerden que una de las causas de metaplasia típica a mencionar es la metaplasia epidermoide o escamosa que sucede en el epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes acá hay una célula caliciforme, está el epitelio cilíndrico y las cilitas, que se convierte francamente en estratificado. Obviamente, ¿qué logramos con la metaplasia? Sí, un nivel de adaptación que permite resistir el humo tabáquico, el calor, las náuseas, pero perdemos la cilia, perdemos el moco. Nada bonito. Y a partir de esas metaplasias, que no ocurren, el paciente empieza a fumar en el 2002 y en el 2003 no tiene todavía metaplasia. Tarda mucho tiempo, gente, las metaplasias son producto de varios procesos inflamatorios, crónicos. Entonces las células se dan cuenta que tienen que hacer algo como para adaptarse a ese medio hostil. Y a partir de esos focos metaplásicos surgen, pueden despertarse en focos displásicos que llevan al carcinoma broncógeno. Respecto del carcinoma broncógeno, lo destaco acá porque está vinculado mucho al tabaco, claro, fundamentalmente, tabaquismo activo o pasivo, y es la segunda neoplasia en incidencia por cáncer en ambos sexos, pero cuando hablamos de la casuística en causas de muerte por cáncer, este segundo lugar se invierte con el primero. En la mujer pasa a lugar la primera causa de muerte por cáncer y desplazando al de la mama, y en el varón
baja desplaza al de próstata y ocupa el primer lugar. Muy mal pronóstico, hoy obviamente hay varios tipos, hay 4 tipos de histológicos de carcinoma broncogeno, que no tienen que saberlos, hay algunos más agresivos y otros menos agresivos, pero por lo general el pronóstico y la sobrevida no es muy buena. Y ahora se está intentando con algunas inmunoterapias y con algunos buenos resultados. Fíjense ahí, recuerden de lo que vimos ayer, el concepto de nódulo pulmonar versus el de masa pulmonar, que tiene que ver con la cuestión de tamaños. Y les deseo, y obviamente muchas gracias por bancarme, sobre todo, y discúlpenme, en realidad muchas gracias, y el cartelito de mi querido Chihuahuita agregaría, discúlpenme si pasé cosas por alto, pero yo creo que las pueden encontrar fácilmente en diversos medios. Nos mantenemos sintonizados, cualquier cosa, si no pueden, en los links que yo pasé están todos los temas que yo salteé rápidamente, que son bien anatomopatológicos. Entonces, doy por cerrada el encare de la unidad problema número 7, para poder avanzar más rápido, dado que nos corre el tiempo de la primera mesa de injuria. Chicos, les mando un gran cariño y estudien, por favor, estudien. Cualquier cosita me preguntan por Instagram. Abrazos y pórtense bien.